de tu presencia. Hoy estamos en tu casa, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer sobre nuestra vida, para que vengan a cumplimiento toda palabra que nos has hablado. Oh Señor, te adoramos en este día. Ahí donde tú estás, en casa, con tu familia, los que estamos aquí en la iglesia, levanten sus manos y empiecen a decir: hoy es un día en que provoco la presencia de Dios, en donde se crea una atmósfera donde hay vida y no muerte, en donde puedo creer que soy tocada, que soy tocado por el Espíritu Santo. Él está sobre ti. Solamente dile: completa tu obra en mi vida. Vamos, dile: completa tu obra en mi vida. Completa tu obra en mi vida. Declara que hoy es un domingo de rompimiento. Hoy es un domingo de milagros. Sí, Señor, te creemos. Te creemos. Te creemos. Estamos aquí manteniéndonos en fe, declarando que tú vas a hacer cumplir tu palabra en nuestra vida. Declarando, Señor, que todo lo que ha estado muerto para nosotros cobra vida en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, empieza a declarar que la promesa que te alcanzó a ti viene sobre tu casa ahora, viene sobre tus hijos ahora. Probablemente ellos no estén aquí, pero lo que tú recibas en la fe va a ser lo que va a alcanzar a tu casa, va a alcanzar a tu familia. Empieza a declarar la palabra de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Empieza a recibir sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ebros kramas trakamaya sakrama. Briski matrakamaya kramaya sakra. Se rompen cadenas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Se quebrantan ligaduras de muerte en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre ahora por la sangre de Jesús. Sé sano de toda enfermedad. Sé libre de toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Que tu poder descienda. Se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, y que tu poder descienda hoy, venga tu reino, y que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Él está sanando ahora, Él está sobre ti ahora, Él está cumpliendo todo propósito en tu vida. Él está haciendo cosa grande y cosa nueva para ti ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu presencia.
Cumple todo propósito para este día sobre nosotros, Jesús. Te lo pedimos, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, sea bienvenido en este día. Bienvenidos a todos los que nos ven también a través de Facebook Live. Y bueno, pues yo quiero que salude a la distancia al que está a su lado. Dígale qué gusto verte, qué gusto que estás aquí. Mira, no nos pusimos de acuerdo, pero aquí estamos, ¿verdad? Recibiendo la palabra del Señor. Diga conmigo, Dios es bueno. Y es bueno en todo tiempo. Dios es bueno y es bueno en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pues quiero que levante su mano derecha conmigo y diga, la palabra de Dios me gobierna. Muy bien, pues quiero comentarles que hace días estaba pensando en el efecto que tienen las palabras. ¿Sí o no que de pronto hay palabras que te motivan, que alguien te las dice, que alguien te las habla y de alguna forma te quedas muy bien, te quedas muy contenta, pero de pronto también hay palabras que llegan como que a provocar dolor, a provocar enojo? ¿Sí o no? A veces hay palabras que te dejan muy mal en tu estado de ánimo. Te dan hasta dolor de cabeza, hasta náuseas. Entonces pensaba, ¿cómo es que las palabras pueden producir un efecto intrínseco dentro de ellas? Diga conmigo, y sí. Por eso nosotros tenemos que saber el efecto que pueden traer las palabras que a veces nosotros lanzamos. Diga conmigo, y ajá. Porque nosotros podemos provocar consuelo en otras personas, podemos provocar ánimo, o muy probable que también provoquemos que otras personas se depriman. Digan conmigo, ouch. Por eso usted y yo debemos de entender el efecto de las palabras. Entender que cada palabra por sí misma traerá un efecto bueno o malo. Traerá o bendición o traerá maldición. Por eso nosotros debemos de saber que usted y yo ya no vamos a ser influenciados por las palabras que han atravesado nuestra vida. Sabe que muchos de nosotros hemos vivido del efecto de esas palabras. Muchos de nosotros hemos vivido del efecto de palabras que otras personas han lanzado sobre nuestra vida. ¿Cómo es esto? Bueno, recuerdo una persona en particular, un testimonio de un hombre que, fíjate que él llegó a la iglesia, llegó con toda la actitud de recibir a Jesús como su Salvador, hizo la decisión de fe, fue maravilloso el pasar de una vida vieja a una nueva en Jesús. El asunto es que muchas cosas en su vida no cambiaban. De pronto como que, fíjate que nos puede pasar que llegamos maravillados del poder de Dios, pero cuando nuestra vida como que no evoluciona o no desarrolla o no avanza, muy probable que eso nos pueda ocasionar un desánimo. Diga conmigo, ouch. Y entonces esta persona estaba con el ánimo primero de que, bueno, soy cristiano y pues ahora voy a ir para adelante y las puertas se me van a abrir, pero ¿qué crees? Toda puerta para su vida estaba cerrada. Tenía un montón de letreros en su casa,
arreglo refrigeradores descompuestos, hago trabajos de herrería, limpio carros, hago tamales, todo lo que quieras y gustes, pinto, rotulo, hago esto, hago aquello. Sin embargo, para él todo estaba cerrado. No había algo que se le abriera como una oportunidad para que él pudiera avanzar. De pronto tú y yo tenemos que entender que a veces podemos estar en un momento donde hay cosas que nos han estado estorbando y tenemos que pedirle la liberación a Jesús, aunque hay otras donde Dios nos tiene así por un propósito para que su nombre sea glorificado. El asunto es que tú y yo tenemos que identificar dónde nos estamos encontrando ahora. Esta persona, como te comento, tenía todo cerrado. Y no era precisamente porque Dios lo quisiera tener en ese lugar, sino porque había una palabra en su vida que lo había marcado para siempre. Diga conmigo, para siempre. Una vez, estando orando por él y por su situación, porque ya estaba muy desesperado, y nosotros estábamos ahí con él, pidiéndole al Espíritu Santo que nos mostrara por qué este hombre se encontraba de esta manera. Y entonces, en medio de la oración, buscando la voluntad de Dios, este hombre recibe la respuesta de por qué él se encontraba así. Y el estado de él consistía en que su madre lo había maldecido. Fíjese lo fuerte que es esto. Él nos contaba que su mamá, en un momento de enojo con él, en un momento de molestia, le dijo: hoy yo te maldigo a ti y te quiero lejos de mi vida, y quiero decirte que nada de lo que hagas te va a salir bien. Vas a ir de fracaso en fracaso y de derrota en derrota, y vas a venir a mí como un perro para pedirte que te dé de comer. Fíjate bien esto, porque decía este hermano que lo único que le faltaba que se le cumpliera era llegar como un perro a la casa de su mamá. De ahí en fuera ya todo lo había vivido, lo había experimentado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay palabras que a nosotros nos han marcado y nos han llevado a un lugar de maldición. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero hoy es el día en que el Espíritu Santo con su mano extendida te sacará de ese lugar, porque lo que Él pronuncia para tu vida el día de hoy es bendición. ¿Cuántos dicen amén? El Señor necesita que nosotros como creyentes aprendamos el lenguaje de la fe. Diga conmigo y sí. Diga conmigo y ajá. Diga conmigo y también. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Yo quiero que hoy tú te vayas con esa conciencia de que tus palabras van a traer un efecto, bueno o malo, pero van a traer un efecto. Diga conmigo y sí. Y entonces, por eso encontramos en la Biblia que David decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Porque nosotros tenemos que trabajar en nuestro lenguaje. Levante su mano derecha y digo conmigo: trabajaré en un lenguaje. Tiene ahora la responsabilidad
de ser encauzada por ese lenguaje de bendición. Ya no vamos a estar hablando cosas que antes hablábamos en el mundo. ¿Sabes algo? A veces nosotros nos convertimos, pero nuestra lengua no. Dígale al de lado, ahí te hablan. Y contéstele, y a ti también, no te hagas. Y resulta que aunque nosotros hemos tomado la decisión más importante de fe, hemos decidido seguir a Jesús, lo hemos recibido en nuestro corazón, a veces nuestra vida no cambia mucho porque nuestro lenguaje sigue siendo el mismo. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que la cultura del mundo en muchas veces, en muchas ocasiones, es contraria al gobierno de Dios. Diga conmigo, y ajá. Por ejemplo, a lo mejor antes estábamos acostumbrados a que nos preguntaban, oye, ¿y cómo te va? Pues ahí vamos, de mal en peor, pero pues ¿qué quieres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos que para los hijos de Dios el lenguaje es diferente, porque el Señor nos dice a través de su palabra que los hijos de Dios irán de poder en poder y que verán a Dios en Sión. No hay fracaso para un hijo de Dios, porque en cada situación hay una victoria que Dios quiere darte. Dele un aplauso fuerte a Él en esta mañana. O asuntos que nos han controlado, donde toda la vida el lenguaje ha sido que hemos estado solos. Y hay gente que camina con esa idea y a veces le es difícil desarraigarse de ella. No, es que yo toda mi vida he estado solo, nunca he tenido a nadie, toda la gente me ha abandonado. Y cuando te vas a la palabra te dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Denle un aplauso a Dios en esta mañana, porque todo aquel que se ha sentido y bueno, hay personas que también hemos caminado con la idea de que todo nos va a salir mal. Todo nos va a salir mal. ¿Por qué? Porque hay una sombra de temor, hay una sombra de angustia, hay una sombra que ha estado dominando, influenciando a través de las palabras que hemos recibido, que hemos escuchado, que hemos hablado, que hemos escrito, que de alguna o de otra manera nos han influenciado. Sin embargo, cuando llegamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Él nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero decirte que si ha habido un pensamiento de fracaso, si ha habido un pensamiento de derrota, Él en este día te habla y te dice, antes en todas estas cosas eres más que vencedor. Pero también ha habido asuntos y la Biblia nos enseña y nos dice, en este día 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levantará el Señor. Probablemente caíste, has estado tirado, pero hoy te tengo una palabra del cielo. El Señor te levanta, el Señor te levanta, el Señor cumple su propósito en tu vida y una vez más Él lo hará. Somos tan vulnerables a quedarnos a medio camino por la palabra que alguien nos ha hablado.
¿Cómo es que hubo una seducción a nuestra vida? ¿Cómo es que hubo una influencia de una palabra que nos atrapó o que nos condenó o que nos estancó? Fíjate que te quiero comentar que, por ejemplo, yo en mis inicios viví, me desarrollé siempre bajo el temor, porque viví en un lugar muy peligroso. Pero no sé por qué, no puedo entender cómo ni cuándo, se me metió la idea en la cabeza de que, por ejemplo, iba a hacer fila y pensaba, no creo que me atiendan. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes lo que pasaba? No me atendían. Y luego, por ejemplo, pensaba, no creo que esto me vaya a salir bien. ¿Y sabes una cosa? No me salían bien las cosas. Y luego así pensaba, y entonces llegó el momento en que le dije al Señor, Señor, ¿por qué he estado cargando un lenguaje de temor? ¿Por qué he permitido un lenguaje que no es el tuyo? Levante su mano y diga, gobierno de Dios me controla. Gobierno de Dios me dirige. De pronto tú tienes que entender que aunque tú eres un creyente genuino, hay cosas que no provienen del gobierno de Dios, que te han estado dirigiendo. Diga conmigo, ouch. Es importante que en la dimensión, en el punto donde ahora te encuentras, tú puedas decirle a Dios, Señor, el gobierno tuyo es el que me dirige. Levante su mano derecha y diga, la palabra de Dios me gobierna. Pero ¿sabe algo? Satanás no quiere que usted conozca la palabra. Satanás no le gusta que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Diga conmigo, y sí. Y nosotros tenemos que luchar doblemente. Primero, porque estamos en un lugar donde la cultura de leer no ha sido como un hábito, como nación. Diga conmigo, ouch. Y por ejemplo, desde ahí a mí me costaba leer la Biblia. No sé si a usted, pero en mis inicios me gustaba cantar, ir a la iglesia, ir a hacer el aseo, servir, darle clase a los niños, pero leer la Biblia, leer la Biblia, agarrar la Biblia era así como que, tengo que agarrar la Biblia. Y sabe una cosa, hay algo que se opone a que usted reciba la voluntad de Dios. La única forma que usted camine en la voluntad de Dios es que usted la conozca, ¿sí o no? ¿Y cómo va a conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Ahí le va a hablar Dios. Después, quiero decirte que una vez que tomé la decisión de leer la Biblia, cuando quería ir hacia ella, eran unos dolores de cabeza que me daban. No sé si les ha pasado, pero en mi caso era un terrible dolor de cabeza. Una oposición. Porque probablemente habíamos abierto puertas a otras cosas antes de llegar a los pies de Cristo. Yo recuerdo que mi mamá, en el afán de conducirnos a una fe genuina, si le decían que Buda era bueno para solucionar problemas, pues ahí teníamos al Buda en la casa, ¿verdad? Y si le decían que tuviéramos agua y la pusiéramos ahí, pues también la teníamos. Y que vístase de tal color, y así andábamos vestidos, ¿verdad? Entonces todas esas cosas sumaron a una oposición para llegar a la palabra de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo en este día, pero muy probable tú seas esa persona que te costó llegar a los pies de Cristo y ahora te está costando conocer la palabra de Dios. Diga conmigo, ouch. Entonces quiero decirte que una vez que estaba ahí tratando de perseverar en la palabra, después me acordaba de que tenía que hacer algo más importante. ¿Sí o no te ha pasado? De que vas con la palabra y hay algo más importante, mejor luego que tenga tiempo.
Ese es el tema, ¿verdad? Que decimos, luego que tenga tiempo, luego que me dé un espacio, y resulta que nunca hay el espacio. Entonces, luchar contra eso es nuestra tarea. Luchar por llegar a la palabra de Dios, porque en esa palabra está escrito las victorias de los próximos días de tu vida. Dios tiene cosas grandes y ocultas para tu vida que estás por recibir a través de su palabra. Mueva su mano derecha conmigo y diga, yo la que después de todas estas luchas del dolor de cabeza y de que si la leía o que si no la leía, después vencí porque Dios me ayudó y empecé a leerla. El segundo tope que tuve fue que la leía y no la entendía ni papa. No sé si te ha pasado, que la lees y dices, Señor, no entiendo ni jota de lo que dice aquí. No sé de qué me estás hablando. No le entendía, porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que tú y yo tenemos que orar antes de ir a la palabra. Señor, quita ese velo que el enemigo puso, quítalo, arráncalo de mi vida para que yo pueda entender qué es lo que me quieres hablar a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nada, pues yo como quiera le decía a mi pastor, yo leo la Biblia y no le entiendo nada, y él me decía, no importa, sigue leyendo. Después que continuaba leyendo, a veces, en ocasiones, grandes y ocultas que tú no conoces. De pronto me sentía como que si estuviera en un lugar donde mis enemigos se levantaran contra mí y no sabía qué hacer, pero llegaba a mí la palabra que decía, se han levantado contra ti, pero yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. De pronto me sentía sin fuerzas, pero entonces Él venía y me decía, aumentaré tus fuerzas como las de un búfalo y serás ungido con un aceite fresco. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que tú necesitas irte de aquí con una palabra de parte del cielo que se te imparta a tu vida. ¿Cuántos dicen? Tiene que sostener el día de hoy. Hay una palabra que te va a conducir a tu propósito. La palabra de Dios. De pronto nos preocupamos tanto, ¿sabes? Porque hay cosas que Dios no hace de forma instantánea en nuestra vida. De pronto puedas decir, sí, pastora, usted dice que la palabra de Dios es bonito, pastora, es bonito, pero a mí la vida no me ha cambiado. Yo quiero decirle a usted que la prioridad suya a veces no es la prioridad de Dios para su vida. Diga conmigo, ¡auch! Porque usted está pensando a lo mejor que la prioridad para su vida es que se le conceda salir de esa deuda, que tenga ese carro que ya le echó el ojo, que ya no esté soltero, que ya no esté sola. A lo mejor esa es la prioridad que usted considera que Dios le va a resolver,
Pero ¿sabe una cosa? Hay una prioridad de parte del cielo que no es la misma que nosotros. Y la prioridad de parte de Dios, santificados. Diga conmigo, santificados. ¿Qué es esto? Bueno, es que usted esté completamente apartado para Dios. Es que así como usted lo recibió en su corazón, usted esté viviendo para Él, que usted camine por la palabra, que usted hable por la palabra, que usted viva por la palabra, que usted sea un hombre y una mujer diferente, marcado por la sangre de Cristo. La única forma que usted puede lograr ser diferente es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita hacer lo que nadie ha podido hacer en su vida. La palabra de Dios necesita liberarlo de ataduras, de ligaduras de muerte, de argumentos que usted trae aquí, de cuestiones que trae en el corazón, de cosas que se han venido sobre usted, pero usted no lo sabe. Pero en este día yo declaro que el poder de la palabra lo cambia y lo hace entrar en el gobierno de Dios. ¿Sabe que hace unos meses, tuve que hacer un trámite porque tenía mi pasaporte vencido y lo tenía que volver otra vez a actualizar? Y en verdad, no sabe usted cómo batallé, demasiado. Primero por todo el asunto de la pandemia, porque un papel y que otro papel y que no me confirmaron la cita y que quién sabe qué. Y bueno, batallé bastante. Y hace días me di cuenta, revisando los documentos de mis hijos, que mi hijo tenía su pasaporte vencido. Aparte me dieron la cita con un mes o no sé cuánto tiempo tenía que esperar para que me resolvieran lo del pasaporte. Y entonces le dije a mi hijo, yo batallé mucho y la verdad pues quiero que aprendas tú también. Entonces, pues, para que llames y a ver cómo le haces, pero resuelvas esto del pasaporte. Y entonces él me dijo, bueno, sí, está bien. Y entonces mi sorpresa fue cuando llegué a la casa, me dijo, mamá, ya quedó resuelto. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, mañana me van a atender a las 8:30 de la mañana. Y le dije, no puede ser, hijo, ¿estás seguro? O sea, ¿cómo te van a atender así de rápido? Y me dijo, pues yo llamé, me dieron la solicitud, me dijeron esto, bla, 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 bla. Me dijo, mañana queda resuelto para usted. Y entonces yo dije, no puede ser posible, no puede ser. Total, de que al día siguiente fuimos, y no solamente eso. El día que tuvimos que pasar al banco, cuando fue mi caso, pues ahí me aventé hasta las 2 de la tarde. Había 2 personas y una demora total, pero ahora que fui con mi hijo, en 3 minutos yo ya estaba fuera del banco, ya estaba fuera del pasaporte, o sea, todo fue súper rápido. Y entonces yo trataba de asimilar esto y decir, Señor, ¿qué fue lo que pasó? O sea, él es un niño de 14 años y se lo resolviste así. Y entonces el Señor me decía, bueno, porque como quiera se resolvió, pero el proceso iba a ser diferente. Entonces, conmigo trató la paciencia, trató la perseverancia, trató la fe, trató muchas cosas que a lo mejor no necesitó tratar en mi hijo, pero sí en mí. Entonces yo quiero decirte esto porque muy, muy probable te des cuenta
platicando con otras personas, que otras personas obtienen así, de forma instantánea o de forma rápida, algo que a lo mejor es lo mismo que tú le has estado pidiendo a Dios. Y de pronto te puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Estaba escuchando un testimonio de un pastor que contaba que una oveja de su iglesia, en su iglesia son 50,000 personas, pero dice que esta persona en particular era muy amada por la iglesia, era un diácono de la iglesia, un servidor de Dios, y dice que este servidor de Dios se enfermó muy, digamos que muy rápido, de la noche a la mañana le vino una enfermedad. Y la iglesia se cimbró porque este hombre era muy amado. De pronto en la iglesia hay hombres o mujeres muy amadas que rápidamente las identificas. Y entonces dice que empezaron a orar por este hombre, pero dice que en vez de que este hombre cada vez se fuera recuperando, este hombre cada vez empeoraba más, al grado que le vino una hemorragia y tuvo que ser hospitalizado. Y entonces dice que él le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo he orado por fulano y rápido se levantó, y por sutano y Dios hizo la obra, pero por qué él engravó si él es un hombre bajo tu voluntad? Y entonces dice que no entendía por qué había pasado eso, que lo entendió después, cuando se dio cuenta la gran necesidad que había en ese hospital y Dios necesitaba enviar a una persona para que les predicase el evangelio, y pensó en este anciano que se congregaba en esta iglesia. ¿Sabe una cosa? Hay cosas que te van a ocurrir solo para que el nombre de Dios sea glorificado, solo para que anuncies el poder de Dios que viene sobre ti y la bendición que te va a perseguir. Así que este hombre estaba ahí en ese hospital y dice que alcanzó almas como nunca en su vida había alcanzado para Cristo. La gente estaba necesitada y él tenía que ser enviado a ese lugar. Entonces yo quiero que tú, ahorita que sea la administración, le preguntes al Señor, Señor, ¿he estado en este proceso para que tu nombre sea glorificado? Entonces, dame la capacidad de entenderlo y de asimilarlo de esta forma. Porque mira, a veces hay procesos que es para que el nombre de Dios sea glorificado. A veces no son fáciles, a veces no es lo que queremos, a veces no es lo que nos gusta. Dígale al que está a su lado, ahí te hablan. Dígale, y a ti también. No son las cosas que esperamos ver, pero lo único que nos puede dar descanso es que si es la voluntad de Dios y si su nombre va a ser glorificado, entonces que sea glorificado. Hay adversidades y hay pruebas que no provienen de Dios, a veces provienen de Satanás. Y también tenemos que identificar si necesitamos liberación para poder salir adelante. Lo que te quiero decir es que la revelación sobre tu vida te tiene que llegar a ti. Dígame amén. Esa no se la va a dar otra persona, esa la tiene que descubrir usted. Y la va a descubrir cuando usted conozca la voluntad de Dios por medio de su palabra. Diga, levante su mano derecha conmigo y diga, palabra de Dios me gobierna. Así que pidámosle a Dios qué es lo que quiere hacer con nosotros. Sabe que yo fui muy conmovida y me preguntaba, Señor, cuando tú me pidas hacer algo que me gusta, quizás no vaya a batallar, pero si me pides hacer algo que no me gusta, entonces dame la capacidad de sujetarme a tu palabra y hacerla como quiera.
escuchaba un testimonio muy fuerte. No te está pasando a ti ni me está pasando a mí, pero en verdad es algo impactante. Contaba el pastor que está en Corea, que tiene la iglesia más grande del mundo, que vino una persecución sobre Corea. El comunismo estaba invadiéndolos. Y dice que en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida como nunca. No podías decir que eras cristiano porque te mataban, te masacraban o te hacían una muerte como despacio para que sufrieras o agonizaras. Y dice que hubo una familia completa que fue hallada hablando de la fe en Jesucristo y los llevaron a un lugar público. Y en ese lugar público los exhibieron y le dijeron al hombre: mira, tienes 3 hijos y una mujer, piensa en tus hijos. Si ahorita te retractas de tu fe, si en este momento te retractas de tu fe, nosotros te vamos a dejar vivir. Pero si tú no te retractas de lo que has creído, toda la gente que está aquí te va a ver morir lentamente. Te vamos a masacrar lentamente para que vean lo que puede pasar con aquellos que hablan de la fe de Jesús. Y entonces dice el pastor que el papá, al ver a sus hijos y al escucharlos gritar, empezó a querer decirle al Señor: y en eso se quedó, porque era capaz de retractarse. ¿Sabes que un papá o una mamá, a veces por no ver el sufrimiento en sus hijos, es capaz de renunciar a muchas cosas? Es capaz de que le pase a él, pero que a sus hijos no. Y así estaba este hombre. Entonces de pronto, mientras él se quedó en el me retracto, iba para allá, la mujer le dijo: no lo hagas. No lo hagas. Hemos tomado la decisión más importante de nuestra vida. No vamos a volver atrás. Vamos a hablarle a nuestros hijos de lo que nos va a esperar terminando nuestras vidas aquí. El Padre nos va a estar esperando en el cielo. Hoy, niños, vamos a estar celebrando hoy con papá. Y entonces dice que empezó aquella mujer a conducir a sus hijos en un himno, y ese himno decía: hoy cenaremos con el Padre, hoy estaremos con Él adorándolo. Y dice que entonces hubo una presencia de Dios en ese lugar, hubo una presencia que se empezó a mover, que dice que mientras lloraban y eran masacrados, ellos continuaban alabando y adorando a Dios. La gente de aquel lugar que estaba viendo, la sociedad que estaba viendo, estaba muy quebrantada, llorando por lo que sus ojos estaban viendo. Pero ¿sabes una cosa? Dice el pastor Cho, que ese día, en vez de que la gente renunciara de creer en Jesús, se convirtieron más. ¿Qué te quiero decir en este día? Tu problema, tu necesidad, tu angustia, tu calamidad traerá mucho más fruto de lo que tú te puedas imaginar. Quizás no sea como tú quieres, quizás no sea como tú piensas, quizás no sea como tú lo deseas, pero déjame decirte que cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, Él hace cosas mayores para nuestra vida. Pues quiero comentarte que me gustaría que en esta tarde tú le puedas decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, introdúceme a tu voluntad. ¿Qué necesitamos hacer para entrar en la voluntad de Dios? Lo primero que necesitamos hacer para que la palabra de Dios nos gobierne
es renunciar a vivir a nuestras costumbres, renunciar a vivir a nuestra cultura, a como yo pienso, a como a mí me enseñaron, a como yo creo, para empezar a vivir como Él dice que vivamos. ¿Están aquí, iglesia? Dios quiere introducirte a su voluntad. Entonces tenemos que pedirle a Él que nos lleve a ese lugar donde podemos conocer su voluntad. Tenemos que identificar lo que Él quiere hacer en nosotros. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí, lo peor, es que ni siquiera sepamos si Dios quiere hacer algo o no. ¿Estás aquí? Es lo peor. Otra persona te puede decir, mira que Dios quiere hacer esto, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, pero mientras tú no lo puedas entender o no se te revele a ti, nada va a pasar, nada va a suceder. La primera persona que tiene que entender que hay algo para su vida eres tú mismo. Diga conmigo y sí. Es importante que tú sepas que Él tiene cosas para ti, que Él tiene cosas que tú necesitas identificar, que Él las quiere hacer sobre ti. Muy probablemente ha querido trabajar en tu paciencia, en tu carácter. Muy probablemente ha querido trabajar en esas áreas donde te ha llevado a perdonar una y otra vez cosas. Hace un momento platicaba con una persona que me contaba su testimonio y me decía, pastora, si usted supiera cómo mi vida, dice, yo sé que Cristo me perdonó, que Cristo me ama, que me ha salvado, pero mi vida ha sido una constante lucha. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, porque mis padres me abandonaron, nunca los conocí, me tiraron. Y el saber, dice, el saber eso es trabajar con pensamientos, con palabra de Dios, de que soy aceptada, de que soy amada, de que Él me ha recibido. Pero tiene que ser una lucha constante. Porque de pronto dice, cuando estoy en una situación difícil, esas palabras vienen sobre mi vida, que nadie me quiso, ni siquiera mis padres. Muy probablemente tú te has encontrado ante este tipo de desafíos, en donde has querido avanzar, en donde has querido que tu problema se resuelva, en donde te has querido animar hasta tú solo, tú mismo. Pero déjame decirte que no solamente basta con eso. Tenemos que ir a una situación en donde sea la palabra de Dios la que siga construyendo tu vida. ¿Estás aquí conmigo? Yo declaro sobre tu vida que vas a dejar de ser un hombre o una mujer que ha sido marcado por las palabras de este mundo, por las palabras de esta costumbre o de esta cultura, para ser un hombre y una mujer dirigido por la palabra de Dios. Mira, si Dios te ha dado una palabra de que te vas a levantar, aunque el del frente te diga que vas a seguir tirado, tú vas a levantarte, porque el que te habló es fiel.
Porque el que te habló es poderoso para hacer cualquier cosa sobre tu vida. Si has continuado enfermo, pero el Espíritu Santo te ha visitado y te ha dicho que te va a sanar, Él te va a sanar. Si has tenido problemas económicos, pero Él te habló y te dijo que Él es tu provisión, que Él te va a sustentar, Él lo va a hacer. Hoy necesitamos decirle al Señor: Señor, me voy convencido de tu palabra para mi vida. La palabra de Dios te gobierna. Quiero terminar con esto en este día. Un día, la Biblia nos cuenta que Jesús estaba con sus discípulos y tenía la idea de llevarlos, dice la Biblia, al otro lado de la ribera. Así dice Mateo. Y dice que cuando los quería llevar del otro lado de la ribera, se subieron en una barca, y en esa barca hubo una tormenta tan grande. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él, a la otra ¿qué? Entre tanto que él despedía ¿a quién? Siguiente. Dice, despedida ¿a quién? Nada más estaban ellos. Subió al monte y ¿qué hizo? A orar. ¿Cómo? Aparte. Cuando él estaba orando, seguramente estaba escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, cuando llegó la noche, estaba ahí. ¿Cómo estaba? Dice, y ya la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar, azotada ¿por quién? Porque el viento, dígalo fuerte, ¿cómo era el viento? Quiero decirle que la intención de Jesús era llevarlos a otro lugar, donde ocurrieran milagros, donde hubiera sanidades, donde ocurriera lo mismo que había ocurrido ahí. Sin embargo, la Biblia nos dice que en ese momento se había levantado una tormenta y ellos estaban en medio, porque el viento que era, probablemente tú estés siendo llevado a tu propósito, pero en este momento estás en medio, en donde se ha levantado una tempestad y ves que ese viento es contrario. Vamos a ver lo que pasó enseguida. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿quién vino con ellos? Dice que andando sobre el mar. Y por ahí escuché que las personas que se dedican a la pesca o que son marinos, cuando ven a alguien, según es como una leyenda urbana, andando sobre el mar, es como que date por muerto. Eso no puede ser posible y ya te quedaste aquí a medio camino. Ellos estaban temerosos y turbados, diciendo, un fantasma. ¿Y cómo dieron voces? ¿Cómo eran sus voces? Siguiente versículo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y fíjense algo interesante que sucede en esta parte. Pedro era el discípulo caracterizado por hablar antes de pensar. Era caracterizado por un hombre dejado llevar por sus emociones, controlado por su enojo, por su ira, por el momento o circunstancia que estuviera viviendo. Pero ahora que había visto
cosas tremendas en aquella multitud, milagros, sanidades. Yo creo que probablemente Pedro dijo: yo quiero ser una persona que sea gobernado por la palabra de Dios. Yo quiero ser una persona que aprenda a entrar en la dimensión de gobierno de Dios. La Biblia nos dice que entonces Pedro le respondió: Señor, si tú eres... ¿Cómo le dijo? Manda que yo vaya a ti. Yo creo que hoy muchos les van a decir al Señor: Señor, si tú estás en medio de mi problema, en medio de esta situación, dame una palabra y yo iré. Lo único que necesitaba Pedro para andar sobre las aguas como Jesús era una palabra. Una palabra que no proveyera de su amigo o de su compadre, el discípulo con el que siempre andaba. Era una palabra de Jesús que lo mantuviera aún en medio de una tormenta. Lo único que tú necesitas en este tiempo es una palabra que provenga de Él para tu vida. ¿Estás aquí conmigo? Yo no sé cómo sea el panorama, yo no sé cómo esté la tormenta, yo no sé cómo se vean las aguas, pero muy probable tú le digas al Señor: Señor, si tú estás en medio de mí, dame una palabra que yo iré hacia donde tú estás. Ponte de pie en este día. Ponte de pie en este día, levanta tus manos al cielo y dile al Espíritu Santo: Señor, quiero entrar en tu gobierno, quiero entrar en tu perfecta voluntad, quiero entrar a ser un hombre, una mujer que sepan hacia dónde ir, qué hacer, qué decisión tomar, cómo moverme. He estado atrapado en mis emociones, perdóname. He estado atrapado en mis propias decisiones. Pero hoy quiero entrar a esa dimensión en donde tu palabra sea la que me sostenga. Por favor, ahí donde tú estás, empieza a recordar las palabras que el Espíritu Santo te ha hablado. Sean de sanidad, sean de provisión, sean de consolación, sean de restitución. Yo creo que el poder de Dios va a caer sobre ti en este momento, y la palabra de Dios será más fuerte que nunca sobre ti. Probablemente el diablo la quiso arrancar de tu vida. Probablemente el diablo ha querido arrancarte esa palabra que te ha sostenido para sacarte del propósito de Dios. Probablemente ha querido sembrar intimidación, palabras como de que nunca vas a avanzar, palabras de temor sobre ti, palabras de angustia, palabras de muerte. Pero hoy yo traigo una palabra del cielo para tu vida. Hoy yo traigo un mensaje del cielo para tu vida, y te vengo a anunciar una vez más que lo que Él te dijo, Él lo hará. Que lo que Él te dijo, Él lo hará. Que Él cumplirá todo propósito para tu vida. Braska, Truska, Maya, empieza a hablar las lenguas del Espíritu. Empieza a producir esa atmósfera en donde Él te introduce a hablarte en el lenguaje de la fe. Vamos, adora al Padre, adora al Padre. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está sobre ti.
Deja que Él haga lo que tenga que hacer. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, y que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, y que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Ahí donde tú estás, empieza a declarar la palabra. Probablemente el enemigo puso palabras de muerte, pero tú empiezas a anunciar palabras de vida. Si él te anunció palabras de enfermedad, tú empiezas a anunciar palabras de salud que Dios te ha hablado. Si él te envió un mensaje de ruina, empieza a hablar unas palabras de victoria sobre tu vida. Empieza a declarar la palabra de Dios. Él es tu buen pastor, Él es tu sanador, Él es el que te restituye, Él es el que te dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levantará el Señor. Él es el que te dice: nunca te dejaré ni te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el que te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sé sano, sé libre, sé libre, sé libre, sé sano. Recibe la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios. Las cadenas se rompen en esta tarde, las ataduras del Seol se quebrantan, las ataduras de muerte se quebrantan en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo veo caer argumentos de tu cabeza. Veo caer argumentos que te ataban, que te detenían, que te esclavizaban en el nombre poderoso de Jesús. Pero hoy se caen, hoy se derrumban en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sé sano. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Toda potestad, toda influencia satánica del enemigo, todo gobierno que te atrapó, que te habló, que influenció tu vida, se va en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Todo lo que te condujo al error, al rechazo, a la culpa, Él te libera, 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 Él te libera de toda influencia que te gobernó por años a través de palabras de temor, de sombra de muerte. Él te libera ahora. Sé libre, sé libre. Hay un poder, hay una gloria que está cayendo sobre ti. Algo se está yendo, algo se está yendo. Una potestad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice el Señor: pongo un bálsamo sobre ti. Pongo un bálsamo sobre ti.
de Dios sobre ti. Gobierno de Dios sobre ti. Gobierno de Dios sobre ti. Gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Como en el cielo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Él viene sobre ti. Él viene sobre ti. Él viene sobre ti. Arranca de las entrañas toda potestad, toda influencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te vas. Todo demonio, todo espíritu controlador que te llevó a la esclavitud, en el nombre de Jesús, se está yendo de tu cuerpo, se está yendo de ti, se está yendo de ti ahora. Sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. Te vas.